Ok, hemos tenido dos clases sobre los testigos de Jehová. En la primera de ella hablamos acerca de su origen, de una manera rápida, de una manera sencillita. Si a usted le interesa conocer más acerca de su origen, bueno, usted va a tener que estudiar por su cuenta. Te recomiendo el libro de Juan Antonio Monroy que se llama Apuntando a la Torre. Es un buen libro para conocer un poquito más profundo sobre este asunto del origen de los testigos de Jehová. Luego, la clase anterior, hablamos acerca de la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción que ellos usan, la traducción de la Biblia que ellos usan, y hablamos también de su origen, y hablamos lo que ellos dicen respecto a esta traducción, y hablamos, más bien vimos algunos textos que confirman lo erróneo de ella. Así que ya a partir de hoy, hermanos, empezaremos a platicar acerca de algunas doctrinas más directas. No las vamos a ver en determinado orden, sino vamos a tratar, hermanos, de hacerlas las más interesantes y tratar de desmenuzarlas lo mejor que podamos. Algunas de ellas son tan confusas que ni ellos mismos se ponen de acuerdo en algunas cosas, pero hablaremos aquí la generalidad, lo que la mayoría de ellos piensan. Y creo que la más común es la doctrina de los 144,000. Así que vamos a hablar en esta clase y probablemente la otra acerca de qué dicen los testigos de Jehová acerca de los 144,000. ¿Ok? Bueno, los 144,000, hermanos, es una enseñanza de los testigos de Jehová que afirma que, basado en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, solamente 144,000 personas son las que van a formar el reino de los cielos. Solamente 144,000 estarán reinando con Cristo en el cielo. Es más, según ellos, ya desde 1914, esos 144,000 ya están reinando con Cristo desde el cielo. Ellos piensan, hermanos, que debo aclarar algo antes de seguir. Todo esto que voy a decir, la mayor parte de lo que voy a decir hoy es lo que ellos creen, ¿ok? No piensen que esto es lo correcto. Esto es una mentira. Esto no está correcto. Así que aclaro eso, ¿ok? No van a decir, el hermano dijo, no. Estoy diciendo lo que los testigos de Jehová enseñan, no lo que la Biblia dice. Después de que veamos lo que ellos enseñan sobre los 144,000, veremos con la Biblia, vamos a demostrar con la Biblia que lo que ellos dicen está equivocado, ¿ok? Así que fíjense esto, hermanos. Ellos dicen que desde el Pentecostés, es decir, desde el día que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, desde el día en que la iglesia empezó, Dios ha estado llamando y ha estado preparando una novia, un rebaño pequeño, un cuerpo de solo 144,000. Así que, según ellos, los 144,000 que van a estar en el cielo empezaron a contar desde el Pentecostés, es decir, desde que la iglesia fue establecida. Así que a partir de que aquellos primeros fieles empezaron a morir, probablemente algunos de ellos eran parte de estos 144,000. Ellos les llaman a estos 144,000 un pequeño grupo nada más, un pequeño grupo. Según ellos, estos son tomados de la tierra para compartir una vida en el cielo y estar reinando como reyes con Cristo. ¿Sí? Según ellos. En otras palabras, ellos creen que cuando alguien de su grupo muere, y si es parte de esos 144,000, inmediatamente va al cielo y está ya reinando con Cristo. ¿Ok? Para los testigos de Jehová, Cristo y su novia, la iglesia, constituyen el reino de los cielos mencionado en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús empezó su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. O cuando en Hechos 2 se estableció el reino,
O cuando en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 20 se habla del reino de los cielos, dicen, bueno, ese reino de los cielos son los 144,000. ¿Ok? De la misma manera, así como creen que hay un grupo pequeño o un rebaño pequeño que son los 144,000 que estarán o que ya están reinando con Cristo en el cielo, también creen que Jesús murió por otros, a los que ellos denominan las otras ovejas. ¿Ok? Las otras ovejas. Así que para ellos, vamos ubicándonos, para ellos hay dos tipos de salvos. Los 144,000 que estarán en el reino de los cielos, ¿ok? Que reinan con Cristo ya desde 1914, y las otras ovejas, ¿ok? Las otras ovejas obviamente constituyen la mayoría de los fieles, según ellos. En este caso, según ellos, los fieles de los testigos de Jehová. Jesús, creen ellos que Jesús efectivamente dio su vida en rescate por muchos, según lo que dice Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice que como el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que entonces, cuando ellos escuchan esa frase por muchos, según ellos se refiere a las otras ovejas, a las otras ovejas, no a los 144,000. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo que tendría otras ovejas. ¿Cuál es la base de ellos para decir que hay una distinción entre los 144,000 y las otras ovejas? Juan 10:16. Vayan a Juan 10:16 por un momento. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ok, según ellos, este es el pasaje clave para entender que Jesús dijo que tenía otras ovejas. Y según ellos, estas otras ovejas se refiere a los muchos que serán salvos. Pero cuando Jesús dijo, léalo otra vez, hermano. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hasta ahí. Para ellos el redil se refiere a los 144,000. Por eso que dicen ellos, Jesús está diciendo aquí, yo tengo unas ovejas que no son de los 144,000, las otras ovejas, que también voy a traer a mí, según la enseñanza de ellos. Ahora, vean también lo que dice Lucas 12:32. Lucas 12:32. Hermano Miguel, ¿puede leerlo? Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha nacido el reino. Muy bien, este es el pasaje clave para ellos, para decir que Dios tiene una manada pequeña. ¿Ok? Y específicamente, porque aquí Jesús dijo, no tengan temor, manada pequeña, porque el Padre le ha placido darles el reino. Por eso dicen ellos, bueno, esa manada pequeña son esos 144,000. A ellos es a los que se les dijo que se les daría el reino. Por lo tanto, esos son los que van a reinar en el cielo, o los que ya están reinando en el cielo desde ahora. Pero por los muchos que murió, las otras ovejas, las que no son del redil, esos son otro tipo de salvos. Así que para ellos entonces hay dos diferentes tipos de salvos: los 144,000 y los muchos, o las otras ovejas. ¿Ok? Ahora, la doctrina de los 144,000, hermanos, es decir, valiendo la redundancia, de que la manada pequeña son los 144,000, está basada en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. ¿Ok? Vamos por un momento, muy rápido, a Apocalipsis 7 primero. No vamos a explicarlo ahora, simplemente vamos a considerar lo que dice ahí. Repito, estamos hablando de lo que ellos creen, ¿sí? Y
en el capítulo 7, de hecho los que tenemos Biblia, que tiene subtítulo ahí arriba, dice los 144,000 sellados. Entonces, del verso 1 hasta el verso 8, se describe cómo en una visión se vieron a 144,000. Dice del verso 1 al verso 3. Hermano Isauro, ¿puedes leer, hermano? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que definían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, bueno, esa es parte de la visión. Una visión donde un ángel vendría y sellaría, ¿a quiénes? Dice, a los siervos de nuestro Dios. Ahora mira lo que dice el verso 4, Marcos, con voz tronante. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, 144,000 sellados de todos los hijos de las tribus de Israel. Entonces dice, bueno, estos 144,000 es esa manada pequeña, tomando como base lo que dice Apocalipsis 7. Si vamos también rapidito, Apocalipsis 14, en Apocalipsis 14 nuevamente habla de 144,000. En el verso 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, si tomáramos estos versículos solamente así, y los tomáramos literales, sin analizar el contexto, sin analizar el libro, bueno, pues a lo mejor pudiera ser. Pero aunque no es el momento ahorita de explicar realmente qué consisten estos dos pasajes, sino lo vamos a ver más adelante, aquí en Apocalipsis 7, del 1 al 8, ellos creen que el número 144,000 se refiere a aquellos que están en el cielo. ¿Sí? A esos 144,000 que según ellos son la manada pequeña. En realidad, en este pasaje está hablando de la iglesia, no en el cielo, sino en la tierra. En la próxima clase estudiaremos esta parte y veremos por qué está hablando aquí de la iglesia en la tierra y no en el cielo. ¿Ok? Y en Apocalipsis 14 es algo parecido. ¿Ok? Sin embargo, los testigos de Jehová creen que solo 144,000 cristianos fieles van al cielo para reinar con Cristo en el reino celestial de Dios. Cuando ellos oyen la frase reino de los cielos, reino celestial, ellos lo aplican a esos 144,000 reinando en el cielo. Así que entonces, también respecto a esto, creen que estos 144,000, al estar con Cristo, van a desarrollar deberes sacerdotales para traer a los hombres, los que no son parte de los 144,000, a la vida eterna en la tierra. ¿Exactamente qué harán? Bueno, leí sus libros y no encontré qué. Pero ellos dicen que harán labores sacerdotales. ¿Ok? Puesto que los sacerdotes en sí, en el Antiguo Testamento, servían como un tipo de enlace entre Dios y las personas. Entonces, muy probablemente ellos estén hablando de que esos 144,000 de alguna manera constituyen un enlace entre Dios y las personas que todavía están en la tierra. ¿De qué forma? No lo sé. Así que, respecto a estos 144,000, también podemos decir esto. Creen que la mayoría de esos 144,000 ya están en el cielo. Y cuando no, pues si empezaron a contar desde el año 33 para esta fecha, pues es fácil de pensar que esos 144,000 ya están en el cielo. Sin embargo, ellos no saben si efectivamente este número ya se cumplió. ¿Ok? Pero para ellos,
ya prácticamente todos están en el cielo. Sin embargo, creen que hay un remanente todavía, que hay un remanente. Y que ese remanente son los que están vivos en la tierra y que paulatinamente van a ir siendo añadidos a esos 144,000. Según ellos, cuando mueren estas personas, son inmediatamente resucitados y llevados al cielo. Así que si usted es testigo de Jehová, con todo el respeto lo digo, y si usted es parte de esos 144,000, inmediatamente que usted muera, usted va a resucitar y se va a ir al cielo. Eso es lo que ellos enseñan. Ahora, esos 144,000 van a regresar con Cristo para reinar con Él por 1000 años en una tierra que será renovada. De ahí entonces que los libritos que ellos reparten tienen figuras muy bonitas, por cierto, donde la tierra luce sin contaminación, ¿verdad? Donde todo parece realmente como si estuvieras en Hawái. Nunca he ido a Hawái, pero dicen que Hawái es muy bonito por las playas y la vegetación que hay, ¿verdad? Pero por eso hacen eso, porque ellos dicen la tierra va a ser renovada. ¿Ok? La Biblia no enseña eso, hermanos. Sin embargo, ellos piensan que será así. Así que este reino empezó a gobernar en 1914 y ellos dicen que en ese momento Satanás fue expulsado del cielo y enviado a la tierra. La cita que usan es Apocalipsis 12:9. El reino de Dios, dice, pronto habrá de destruir todos los reinos humanos. Y entonces Dios convertirá nuevamente a la tierra en un paraíso. Por lo tanto, los 144,000 estarán reinando en el cielo, pero en la tierra, ¿sí?, estarán las otras ovejas reinando en un paraíso. ¿Ok? Cuando Cristo venga, entonces vendrá a reinar con esas otras ovejas en un paraíso terrenal, junto con los 144,000 que ya fueron tomados y que muy probablemente para esta fecha pues ya se completaron. Así que Dios convertirá a la tierra en un paraíso. ¿Cuál paraíso? Bueno, similar al que hubo en el libro del Génesis. Ellos piensan también esto, que Jesús le dijo a Nicodemo, que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, según ellos, Jesús estaba refiriendo a esos 144,000. ¿Ok? Los cuales ellos también los llaman el grupo de ungidos. Y según ellos dicen que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a esta enseñanza. Y citan pasajes, por ejemplo, como Gálatas 6:16, que habla del Israel de Dios. Lucas 12:32, del que ya hablamos, de la manada pequeña. Apocalipsis 21:9 en adelante, cuando habla de la nueva Jerusalén y la desposada, la esposa del Cordero. Todos esos pasajes ellos lo aplican a esos 144,000. Ahora, lo interesante es saber cómo una persona puede hacerle para saber que es parte de esos 144,000. ¿Cómo? Bueno, según ellos, ser parte de esos ungidos tiene que ver con una revelación personal por medio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Es decir, si Cristian es de los 144,000, entonces de alguna forma, de alguna manera, el Espíritu de Dios, y aclaro, la palabra Espíritu con E minúscula, entre comillas, porque para ellos el Espíritu Santo no es Dios, no es parte de la deidad, así que lo ponen con E minúscula. De alguna forma el Espíritu le va a hacer entender a Cristian que él es parte de esos 144,000. ¿Y qué creen que va a pasar cuando participen de la cena del Señor anualmente? Solamente aquellos que son parte de los 144,000 participarán de la cena del Señor. Así que tú estarás ahí reunido con todo el grupo de ellos, pero cuando pase la charola, si a Javi no le ha revelado el Espíritu, que es de los 144,000, él debe dejar pasar la charola y no participar de eso. Pero si es parte de los 144,000, él participará. ¿Ok?
Entonces, esto es lo que ellos enseñan, hermanos. Sin embargo, aunque estos que sí participan anualmente están por encima de los que no, porque son parte de los 144,000 y los otros son las tristes ovejitas, las otras ovejas. Sin embargo, según ellos, no deben de tener estos 144,000 algún tipo de tratamiento especial en sus reuniones. Deben ser considerados igual que todos los demás. Ahora, cuando una persona muere y es parte de los 144,000, según ellos, otra vez, esto no es lo que dice la Biblia, lo aclaro otra vez y lo digo a la cámara, no, esto no es lo que dice la Biblia. Si no, lo van a subir a YouTube y van a decirle, hermano, está enseñando eso. No, estamos hablando de lo que ellos enseñan. Cuando una persona muere, entonces suceden varias cosas. Si usted muere y es testigo de Jehová y es de los 144,000, resucitará inmediatamente e irá al cielo. Asunto arreglado. Pero si es testigo de Jehová y es de las otras ovejas y se muere, va a resucitar cuando Cristo venga. ¿Sí? Y cuando resucite, entonces, bueno, pues reinará en el paraíso terrenal, vivirá en el paraíso terrenal. Ahora, si no es testigo de Jehová y muere, puede ser que sea enviado directamente al Gehenna. ¿Qué es el Gehenna para ellos? Bueno, según ellos el Gehenna es el lugar donde se mandan a las personas que no merecen ser resucitadas. ¿Ok? Y ahí, ¿qué les va a pasar, hermano Toño? ¿Se acuerda? Van a ser aniquilados, es decir, destruidos. No existirán más, no existirán más. Así que si se portaron mal en esta tierra y murieron, puede ser que sean tan malos sus pecados que Dios lo vaya a mandar directamente al Gehenna para que su alma sea destruida y no quede más de usted nunca más. ¿Ok? Sin embargo, puede ser que si muere sin ser testigo de Jehová y sus pecados no han sido tan malos, entonces resucite juntamente con los que resucitarán de ellos para tener una segunda oportunidad en el paraíso de Dios. ¿Ok? Se me olvidó traerme mi librito, pero tengo el librito que me regaló la hermana Juanita y ahí lo dice, hermano. Se me olvidó traérmelo porque lo quería leer directamente de ahí del librito. Eso es lo que ellos enseñan. ¿Ok? Así que hay 4 posibilidades distintas cuando una persona muere. Si Ezequiel es testigo de Jehová y es de los 144,000, don't worry, no problem, Ezequiel va a resucitar en ese mismo momento y para el cielo con el Señor. Pero si es testigo de Jehová y es de las otras ovejas, take it easy, man, hasta que el Señor venga, entonces resucitarás. Pero los dos estarán en el paraíso terrenal. ¿Ok? Si no es testigo de Jehová y usted es tan malo, entonces se va a ir al Gehenna para que su alma sea destruida. Pero si no es testigo de Jehová y no es tan malo como Javi, ¿verdad? Es una buena persona como Javi, aunque no sea testigo de Jehová, entonces va a resucitar y va a tener una segunda oportunidad en el paraíso terrenal. Pero si no aprovecha esa segunda oportunidad, igualmente irá a dar al Gehenna para que su alma sea destruida. ¿Saben a qué lleva todo esto? A que para ellos el infierno no existe. No existe. ¿Ok? Porque los que resuciten y los 144,000 y los que resuciten, que son de las otras ovejas, reinarán eternamente aquí en la tierra, en el paraíso terrenal. Y los que aprovecharon la segunda oportunidad del Manayán reinarán aquí en el paraíso terrenal. ¿Ya? Pero si nuestros pecados fueron tan malos, o si no aprovechamos la segunda oportunidad, entonces no más de nosotros, aniquilados completamente. ¿Sí? Bueno, por eso ellos dicen que el infierno es aquí en la tierra. ¿Ok?
Y lo que se sufre aquí en la tierra, ese es el infierno, según ellos. Bueno, así que las otras ovejas, los cuales son la mayoría de sus seguidores, no son parte de los 144,000, sin embargo, ellos serán parte del paraíso terrenal. En la resurrección, las otras ovejas serán parte de la resurrección de los justos. Miren lo que dice Hechos 24:15. Vayan tantito a Hechos 24:15 y veamos cómo interpretan ellos Hechos 24:15. Hechos 24:15. Hechos 24:15. Hermana Patti. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ok, cuando ellos leen este versículo y habla de resurrección de los muertos, pero dice de justos y de injustos, bueno, según ellos, la resurrección de los justos se refiere a la resurrección de las otras ovejas que estarán en el paraíso terrenal. Y la resurrección de los injustos se refiere a los que murieron en infidelidad a Dios y que tendrán una segunda oportunidad. Así es como aplican ese versículo. Así que no creen en un castigo eterno. Ellos creen que al morir las personas no sienten, no piensan, no están conscientes de nada. Textos favoritos de ellos, Eclesiastés. Pero ignoran el contexto de Eclesiastés. Eclesiastés no está hablando de lo que pasa después de la muerte, está hablando de todo lo que pasa debajo del sol. Una frase constante en Eclesiastés: lo que sucede debajo del sol. ¿Dónde es debajo del sol? La tierra, lo que sucede en la tierra. Sí, una persona se muere y ya no hay memoria de él. ¿Ok? Imagínense que pasan los años y yo me muero. Me van a recordar aquí unos años, pero después de que pasen 50 años, ni quién sería ese viejillo, ¿verdad? Ni sé quién sería. Así sucede en la tierra. Las personas mueren, su familia los recuerda, su familia inmediata, tal vez sus hijos, sus nietos los recordarán, pero luego vendrán los nietos y otra más familia y ya no se acordarán de esa persona. Y quizás se está hablando de eso, pero ellos usan esos textos para demostrar que una vez que una persona muere ya no siente, no piensa, no tiene conciencia, no tiene nada. Por lo tanto, para ellos no existe el castigo eterno. Después de la resurrección, decíamos, los que resuciten como injustos tendrán la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y de ser unidos a las otras ovejas, y vivirán para siempre en el paraíso terrenal. Así que las personas que sean, dicen ellos, desfavorablemente juzgadas por Dios, no resucitarán y están determinadas para estar en el Gehenna, lo cual consideran una metáfora para la destrucción eterna. Así que para ellos el Gehenna es una metáfora, es una figura que Dios usó para hablar de la destrucción eterna del alma. Las otras ovejas, quienes están vivas hoy en día, algunas de las cuales, según ellos, sobrevivirán durante la batalla del Armagedón, en su momento hablaremos de eso también, que ellos creen, sobrevivirán durante el Armagedón sin la necesidad de una resurrección. Y esto, según ellos, es la gran multitud que aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Así que, a grandes rasgos, ¿verdad?, sin entrar en mucho detalle, que sería imposible, hermanos, sería imposible. Esto es lo que ellos creen acerca de los 144,000. Así que entonces, ¿cuántos tipos de salvos hay para los testigos de Jehová? ¿Cuántos tipos? 3. A ver. 4. 2. Los 144,000 y las otras ovejas. ¿Ok? Hay 4 cosas que le pueden pasar a una persona cuando muere. Eso sí, hermano Ricardo. 1, si es de los 144,000, resucita y se va al cielo. La segunda, si es de los testigos de Jehová y de las otras ovejas, muere, está en stand-by, y cuando Jesús regrese, resucitará para estar en el paraíso terrenal. Si no es testigo de Jehová, si fue muy malo, ¿sí?, entonces irá al Gehenna para que su alma sea completamente aniquilada y no habrá más de él.
no más. Y 4, si no fue tan malo, resucitará también, porque será parte de la resurrección de los injustos, cuando Cristo venga, y tendrá una segunda oportunidad para ser unido a las otras ovejas. ¿Ok? Eso es básicamente los 144,000, hermanos. Claro que para llegar a eso nacen un revoltijo de cosas. ¿Ok? Así que ahora, hermanos, vamos a ver, aunque sea un poquito, las enseñanzas de la Biblia con respecto a esta doctrina. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? Bueno, lo primerito que tenemos que decir es que la Biblia no enseña que Dios tiene dos diferentes tipos de salvos. No enseña eso. No hay un pasaje que hable que Dios tiene dos diferentes tipos de salvos. ¿Sí? Cada vez que la Biblia habla de salvos, es un mismo grupo. ¿Ok? Otra cosa que podemos decir, ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, pero las enseñanzas de los testigos de Jehová, en realidad, son una interpretación incorrecta de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y otros muchos pasajes. Eso es lo primerito que pudiéramos decir así como una introducción a qué dice la Biblia sobre los 144,000. Número 1, la Biblia no habla de dos diferentes tipos de salvos. Y número 2, la base para esta doctrina es una interpretación incorrecta de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, Lucas 12, 32, Juan 10. ¿Ok? Es una interpretación incorrecta de esos pasajes. Así que veamos primeramente esto, hermanos. Veamos el asunto de que la Biblia no menciona dos diferentes tipos de salvos. Vamos a leer primero, aunque sé que te lo sabes de memoria, y es una buena oportunidad para que digas una memoria, Mateo 16, 18 y 19. ¿Quién se lo sabe de memoria? Mateo 16, 18 y 19. Menos la hermana Olga, porque ella se sabe la Biblia de memoria. ¿Quién se lo sabe? Léalo, hermana Diana. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok. Jesús habló en estos dos pasajes, Mateo 16, 18 y 19, de la iglesia y del reino de los cielos intercambiablemente. Es decir, refiriéndose a lo mismo. ¿Ok? Jesús prometió a Pedro que él establecería su iglesia. Y también le prometió que le daría el reino de los cielos. ¿Ok? Así que entonces el reino es la iglesia. ¿Con qué otros pasajes podemos demostrar esto? Bueno, vaya ahora a Marcos capítulo 9 y versículo 1. Marcos capítulo 9 y versículo 1. Mari, léelo, porfa. Marcos 9, 1. Ok, Jesús está diciendo ahí una gran verdad. Dice, en realidad les estoy diciendo que algunos de los que están aquí no verán la muerte, no morirán hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Esta declaración es fundamental para entender dos cosas. Primero, que el reino no fue establecido en 1914. Porque si hubiera sido establecido en 1914, entonces algunos de los que estuvieron con Jesús en ese momento hubieran estado vivos hasta 1914. ¿Ok? Esa es la primera gran verdad que encontramos ahí.
La segunda es que Jesús dijo no solamente que los que estaban ahí, algunos de los que estaban ahí no morirían hasta que el reino fuera establecido, sino también dijo que cuando ese reino se estableciera vendría, ¿cómo? Con poder. ¿Ok? Entonces Jesús prometió establecer su iglesia, Mateo 16, 18, y le dijo a Pedro que a él le daría las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Mateo 16, 19. En Marcos 9:1 Jesús dijo que algunos de los que estaban ahí, dentro de esos estaba Pedro, no morirían hasta que el reino de los cielos vendría. Pero además dijo que ese reino de los cielos, del cual más bien, Jesús le prometió a Pedro que le daría las llaves, vendría con poder. ¿Ok? Ahora, vamos ahora a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer del verso 5. Vamos a leer desde el verso 1. Hechos capítulo 1. Déjenlo, leo yo aquí, hermanos, y ustedes síganlo ahí en la lectura, por favor. Hechos capítulo 1. Y vean lo que Jesús hizo aquí. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y no de usted, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él dijo, oísteis de mí. ¿Ok? Esa promesa del Padre, hermano, se refiere al Espíritu Santo que vendría, pero también se refiere al reino que él había prometido establecer. Mateo 16, 18. Marcos capítulo 9, verso 1. Así que Jesús, antes de partir, después de su resurrección, pasó un tiempo hablándoles acerca del reino. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén y que esperaran ahí la promesa que él les había hecho. Luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que ahora miren esto. Los que se habían reunido le preguntaron diciéndole, Señor, esta pregunta es importante, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús, ellos saben que ya cumplió su obra. Jesús en Lucas 24:44 les dijo que eso era lo que él les había dicho que pasaría con él, que era necesario que se cumpliese en él todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que ellos entendieron que Jesús había completado su obra, pero Jesús se va a ir y el reino no ha sido establecido, y ellos le oyeron decir que el reino de los cielos sería establecido en vida de ellos, y le oyeron decir que vendría con poder. Así que ellos están preguntando esto. Pedro también le oyó decir que a él le daría las llaves del reino. Así que por eso es que ellos están preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, Jesús les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Note eso. Jesús había dicho que el reino de los cielos vendría con poder. Y ahora dice que el reino de los cielos, que cuando el Espíritu Santo viniera ellos recibirían poder. ¿Sí? Así que entonces Jesús unió el establecimiento del reino con la manifestación de poder y con la venida del Espíritu Santo. Esas tres cosas están ligadas una con otra. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, verso 1, algunos no morirán hasta que vean el reino de Dios venido con poder.
Ahora dice que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y el contexto es que ellos están preguntando sobre el asunto del reino también. Así que cuando vamos a Hechos capítulo 2, encontramos en el verso 1 que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que si Jesús ligó el establecimiento del reino con la venida del Espíritu Santo, aquí está la venida del Espíritu Santo. Luego dice que producto de que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A tal punto que todos los que estaban ahí estaban atónitos y se preguntaban unos a otros qué quiere decir esto, porque les oían hablar en su propia lengua en la que habían nacido. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría con poder. El Espíritu Santo vino y la manifestación de primera de ese poder fue el hablar en lenguas, en hablar en otros idiomas. Así que si Jesús dijo, en Marcos 9:1, que el reino de los cielos vendría con poder, aquí está el poder. Aquí está el poder. Más aún, Pedro, después de que las personas empezaron a decir, ¿qué quiere decir esto? En el verso 12, y otros se burlaban diciendo, ¿están llenos de mosto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, esa es la clave, mas esto, ¿cuál esto? Lo que estaban viendo ahí ellos, lo que estaban oyendo, que ellos hablaran en otras lenguas, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estos son los postreros días que anunció Joel. Y los postreros días, hermanos, en el Antiguo Testamento, siempre se refieren al tiempo cuando el reino del Mesías sería establecido. Siempre se refiere a eso. Por lo tanto, no hay duda de que el reino de los cielos fue establecido en el año 33, en el día del Pentecostés, en Jerusalén, a las 9 de la mañana. Siendo nuestro primer predicador, dijo el hermano David Cárdenas anoche, el apóstol Pedro, y predicando el sermón sobre la resurrección de los muertos, la resurrección, de Jesús. ¿Ok? Así que entonces, fíjense en esto, hermanos. Estamos viendo, me emocioné aquí, hermanos. Estamos viendo que la Biblia no habla de dos diferentes tipos de salvos. La Biblia habla de la iglesia y del reino como una sola cosa. Y los que están en la iglesia, esos son los salvos. Y es de los únicos salvos que se mencionan. ¿Qué sucedió después de que Pedro predicó su sermón aquí? Bueno, el verso 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 2:47 dice que se añadieron a la iglesia esos primeros 3,000, quienes vinieron a ser parte del reino. Mire ahora lo que dice también Colosenses 1:13, y con ese vamos a terminar por lo pronto, hermanos. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, Jonathan. Porfa. El cual os ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok. Este texto también nos sirve para comprobar que los hermanos de Colosas, ellos estaban en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, el reino fue establecido en el día del Pentecostés. Y los que vinieron a ser parte de ese reino, se les llamó salvos. Salvos. Hechos capítulo 2, verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que habría,
de ser salvos. Ahora lea, dije que era el último Colosenses, pero no. Lea Efesios 5:23. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ok. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. Así que los que están salvos están dentro de la iglesia. Dime, hermano. Él estaba en Patmos por causa del reino, por la tribulación, producto de estar en el reino, ¿verdad? Así que son pasajes que nos confirman que ese reino ya existía. Bueno, ¿por qué llegamos ahí? Porque la Biblia no menciona que hay diferentes tipos de salvos. La Biblia dice que el reino es la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y cada cristiano es miembro de la iglesia de Cristo. Y es ciudadano del reino. Vamos a ver más pasajes sobre esto la próxima semana. Pero con eso que les he dicho, podemos darnos cuenta que no hay dos diferentes tipos de salvos. Los únicos salvos que menciona la Biblia son los que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque aquellos que fueron bautizados, el Señor mismo los añadía a ellos, los añadía a la iglesia, ¿sí? Aquellos que eran salvos. Así que la Biblia no habla de dos diferentes tipos de salvos, ¿sí? Bueno, quiero terminar, hermanos, diciéndoles esto. Cuando las personas dicen que el reino no fue establecido en el día del Pentecostés, están cometiendo un mal muy grande. Muy mal, muy grande. Y a lo mejor eso sí se merecían irse al Gehenna y que fueran destruidos para siempre, ¿verdad? Como dicen ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos dicen que el reino no fue establecido, ¿saben qué están diciendo? Que Jesús es mentiroso. Y que es un falso profeta. Y que es un falso profeta. Porque la manera para demostrar que un profeta era de Dios era que lo que él anunciaba se cumpliera. Deuteronomio capítulo 18. ¿Sí? Así que si Jesús dijo, hermana Diana, que algunos de los que estaban vivos no morirían hasta que vieran el reino de Dios venido con poder, si eso no se cumplió, Jesús fue mentiroso. Y un falso profeta también. Y no solamente él, Juan el Bautista también, porque Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Así de sencillo, así de fácil, no tiene la mayor ciencia. Tú dices que el reino no ha sido establecido, entonces estás diciendo que Jesús fue un falso profeta, que Jesús fue un mentiroso. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Él, que realmente nos dio salvación? Que realmente regresará por la iglesia para estar en el cielo. ¿Cómo podemos confiar en Él? ¿Ven? Como dice el hermano Julio Mesa, échense ese trompo al uña mientras les baile el otro, ¿verdad? Bueno, hay mucho más que decirnos, pero aquí le vamos a dejar por hoy, estudiando con los testigos de Jehová. Y espero que les sirva esto para poder un día platicar con ellos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.